Muy buenos días a todos. Les habla Sotero Herrera. Vamos a comenzar. Somos la Red Cultural para la Fraternidad Humana, Red GFU, y somos una red internacional, una ONG sin ánimo de lucro que nos autofinanciamos. Todo nació de un sueño, de una sola persona, de crear una gran fraternidad universal. Y hoy seguimos ese sueño miles de personas en el mundo. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas como el yoga, meditación, cosmobiología, vegetarianismo, arte, ecología, ciencias sagradas, artes marciales, exploradores, mentes científicas y cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Tal vez quieres recibir o tal vez enseñar lo que sabes, o tal vez colaborar económicamente o con tu trabajo. Así serás de la red, de personas, de corazones, con un ideal de conquistar el mundo, un mundo mejor, nuestro mundo interior. ¿Quieres formar parte de ella? Te esperamos. Este taller forma parte del ciclo Historia Milenaria de la GFU 2024, organizada por el Consejo Mundial de la Red GFU y consta de 22 talleres. Hoy continuamos con el séptimo tema y trata sobre ashrams en la antigüedad. ¿Qué es un ashram? ¿Para qué se construyen? ¿Qué promueven? ¿Qué características deben tener? ¿Dónde y cómo nacen? ¿Quiénes son sus promotores? ¿Cómo se propagan en el mundo? ¿Cuál es su objetivo principal? ¿Desde cuándo existen? ¿Quiénes viven ahí? ¿Quiénes pueden acercarse? Todo esto será contestado por nuestro ponente. Él es ingeniero en ciencias navales, licenciado en Derecho Fiscal, licenciado en Psicología Clínica, máster en Administración de Empresas y en el ámbito naval. Fue supervisor en operaciones de administración en el medio naval. Actualmente asiste con terapias y grupos de encuentros con enfoque humanista. Instructor de yoga y meditación desde hace 25 años. Apasionado del análisis y desarrollo y comportamiento humano. Desde México damos la bienvenida a Vidal Arturo Silva López. Adelante, Vidal, te escuchamos. Muchas gracias. Voy a subir la presentación, si me lo permite. Perfecto. Y ahí está la presentación. ¿La ven? Sí, perfectamente. Bueno, primeramente quiero agradecer a todos por participar, por darse su tiempo el día de hoy. Un agradecimiento también al equipo de capacitación continua del H Común por las conferencias que organiza sobre la historia milenaria de la GFU. Como ya lo mencionó aquí nuestro buen amigo Sotero Herrera, pues organicé una serie de cuestionamientos sobre los Arram en la antigüedad. Y si nos vamos a la diapositiva, pues hay unas remarcadas y negrillas que buscan de alguna forma pues atender el tema central que se va a desarrollar el día de hoy. No la voy a repetir porque ya las mencionó Sotero y quiero iniciar con una pequeña introducción. Eh, Aquí estamos de paso, dicen las personas que ya son mayores, nos dicen que pues aprovechemos al máximo a ser felices, pero no nos dicen cómo. Entonces, esta diapositiva, que es de un aborigen australiano, nos dice que todos somos visitantes en ese tiempo, en ese lugar, estamos solamente de paso. Nuestro objetivo principal es crecer, amar, observar y después vamos para casa. Eh, Todos algún día dejaremos de existir, es decir, que somos predecibles. Brian Weiss en su libro Muchas vidas, muchos sabios dice que existimos antes del nacimiento y existiremos después de la muerte. Nuestra verdadera naturaleza
es el alma y no el trabajo del cuerpo. Porque la energía del alma es el manejo del amor, dice. Y nosotros nos encarnamos para aprender que solo el amor, yo le agregaría amor propio, es real, que todo lo demás que experimentamos es una ilusión. Así que retomaré lo mencionado en la charla anterior por el honorable Hugo Hernández, en una frase que menciona el muy sublime hermano mayor: hay que estar en el mundo sin ser del mundo. En esta diapositiva que ustedes ven ahí, hay una persona cruzando unos límites, al parecer de su casa, y se lanza al mundo o al vacío. Y la diferencia entre estos dos mundos, pues nos hacen crecer, evolucionar, nos incitan a el camino o el sendero hacia la luz. Comprender que muchas veces en nuestra actividad diaria adquirimos roles, circunstancias, momentos que nos hacen andar en modo automático, generando mucho estrés. Esto, por supuesto, que activa nuestro sistema nervioso primitivo. Unos lo reconocen como el antropoide. Es como si pisáramos al mismo tiempo el freno y el acelerador de nuestro auto. Así que con esas condiciones generamos muy poca energía y obviamente tenemos poca tolerancia a la frustración, nos enojamos, andamos de malas, etc. Esto trae consecuencias a nuestro cerebro y a nuestro corazón. Entonces, con el pensamiento podemos incrementar esa energía si queremos, ya que el poder de la mente es inmenso. Fíjense, en esta diapositiva lo que trato de despertar en ustedes es una idea de lo que ocurre cuando estamos en casa. Tenemos todo bajo control. Eh, nos ponemos a comer, dormir, descansar, volvemos a descansar. Es decir, vivimos en una burbuja, pudiese decir que estamos esclavos de nuestros sentidos. En cambio, si yo cruzo la puerta, pues tengo que dejar algunas cosas. Eh, y si voy a un espacio como lo es una RAM, pues estaré sujeto a las condiciones de ese lugar. Hay personas que administran, hay personas que regulan, hay mecánicas de trabajo, disciplinas, yoga, la meditación, se practica el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, el Karma Yoga, que no es más que el servicio impersonal, y algunas otras actividades que nos permiten estar en contacto con las fuerzas naturales. Y eso nos hace estar en otra situación. Obviamente que cuando empezamos a familiarizarnos en estos lugares, con las salidas de la ciudad convencional y concentrarnos en un espacio donde estamos en contacto con las fuerzas de la naturaleza, pues tenemos que empezar a entender o a conocer o a reconocer conceptos completamente diferentes a los convencionales. Nos olvidamos del pavimento, de los semáforos, del auto, de la familia, del trabajo, y empezamos a explorar en nuestra mente los conceptos de materia, energía, mente, espíritu o divinidad. Andamos siempre queriendo encontrar medicinas para el alma o medicinas para el cuerpo o medicinas para la mente. Las medicinas convencionales para el alma, pues es bailar, reír, jugar, trabajar el amor propio, marcar límites, tener un propósito en la vida, el contacto con la naturaleza. Esas son las medicinas para el alma. Para el cuerpo, pues el ejercicio, una buena alimentación, dormir lo suficiente, saber o conocer el manejo de mi estrés, estar en contacto con el sol. Y para la mente, pues leer, aprender, meditar, tener pensamientos positivos, agradecer, perdonar, respirar profundamente, que es lo que nos enseñan en esos espacios. ¿Ok?
Bien, en esta siguiente diapositiva, pues trato de transmitirles que hay organismos que regulan a los países felices. Ahí les voy a dejar la presentación por si quieren, si hay aquí personas de diferentes países, por si quieren ubicar qué tan felices son en su país. Pero en estos espacios siempre nos encontramos a personas felices y a personas enojadas, o más bien a personas con mente abierta o con mente cerrada. Estas mentes abiertas, que son las del lado izquierdo, pues están dispuestas a aprender, a resolver cualquier conflicto, a seguir adelante, a aceptar lo que se les presenta sin críticas, comienzan a manejar los miedos, mantienen el equilibrio. Y la contraparte, las mentes cerradas, pues se lamentan de todo, dicen que todo es imposible, se estancan, sufren por el qué dirán, el miedo los maneja completamente y el enojo pues ni se diga. Yo, para el desarrollo de esta charla, pues quisiera, pues no sé si etiquetar a gente que es feliz o gente que es de mente abierta con mucha luz y a la gente que siempre está enojada o que tiene mucho miedo, pues gente que tiene una mente cerrada o con poca luz. Fíjese, nuestro cerebro normalmente con lo que pensamos siempre está generando sustancias químicas y bueno, hay hormonas de la felicidad como la dopamina, la serotonina, la endorfina, la oxitocina, la melatonina. Y por supuesto, cuando tenemos poca tolerancia a la frustración, que nos enojamos, andamos cansados, sin dormir, pues andamos en modo reactivo y generamos mucho cortisol. No quiere decir que el cortisol sea malo, sino que en exceso pues empieza a dañar los órganos y la persona tiende a enfermarse. Las personas de mente abierta pueden comenzar a experimentar cierto grado de felicidad que consiste en tener buena salud, que es lo que todos buscamos, ¿no? Eh, Empieza a olvidar el pasado y comienza a perdonarse o a perdonar a todos aquellos que le hicieron daño. Deja de ser una persona resentida y bueno, empiezan a cambiar los químicos en su organismo. Es como el arte de caminar sin pisar a nadie, caminar sin apagar la luz de otros. Este es la pequeña introducción de lo que es, desde mi interpretación, el papel que juegan los arras. No es un cubículo de 4 paredes y tan tan se acabó, sino que los arras en el mundo fueron creados con un objetivo, con un plan determinado. Y nosotros somos el resultado de todas las generaciones que han pasado por este planeta. Somos los que tenemos a cargo la responsabilidad de construir algo diferente, algo nuevo, algo que permita la continuación de las especies o el desarrollo de las conciencias o el camino hacia la luz o la trascendencia para entender el cosmos. Bueno, no quiero adelantarme, pero por ahí va la cosa. Esta diapositiva nos habla el significado de lo que es un narra y habla de lo que lleva al esfuerzo físico-mental a través de disciplinas con cierta autoridad. En sí, eso es lo que significa un narra. Y bueno, en la India son lugares de meditación y enseñanza espiritual y cultural. Ahí los alumnos conviven bajo el mismo techo con sus maestros, conocido como monasterios. Estamos hablando de lo que es un ashram, donde se da una relación maestro-discípulo. Eso lo escuchamos por muchas organizaciones que promueven el desarrollo de la conciencia. ¿Con qué fin existen estos espacios? Bueno, el fin supremo, considero yo, es adquirir experiencia para evolucionar.
Esa es la razón. Tenemos que evolucionar cada uno desde su trinchera para que el resultado en conjunto nos entregue un mejor planeta. Y bueno, de esa forma alcanzaremos la paz y podríamos ser felices. Entender que las disciplinas, me voy a regresar, son hábitos que se generan a partir del compromiso y el autocontrol de una persona. Es decir, la persona tiene que estar convencida de que quiere ser disciplinado. Y a través de los espacios como una RAM, pues se busca una vida sencilla, tranquila, para facilitar el estudio de los textos yoicos, su práctica y la meditación. Me regresé porque en esta diapositiva está el Samarmathias Ashram en la India. Esta imagen de abajo pues sirvió como cuartel general del Mahatma Gandhi durante la independencia de la India. Yo me acuerdo de una frase de él que muchas veces menciono: yo, pequeño, cobarde, pude hacer lo que hice, ¿qué no podrán hacer todos ustedes juntos? Entonces, desde ahí, desde lo insignificante que era este ser en el plano, pues trató de despertar el interés en otros, sus discípulos, ¿no? Evolucionar, pues, significa, a través de nuestros errores, adquirir madurez, sabiduría y conciencia. ¿Cómo funciona la conciencia? Pues solamente hay que poner atención. Y hay conceptos como la Real Academia Española, que nos dice que es el conocimiento entre el bien y el mal. Y la persona pues tiene la oportunidad de enjuiciar moralmente su propia realidad y los actos que realiza. Entonces, nuestra evolución como seres humanos está íntimamente ligada con la evolución del planeta, que es lo que he venido mencionando desde que empecé a hablar. Es necesario que haya un entendimiento entre todos los seres humanos. Una vez que se logre, pues habrá más luz. La evolución del planeta está íntimamente ligada con la evolución de todas las tierras del universo. Esas tierras hablan muy claro de la expresión mental de lo que significa Dios, y si este planeta puede evolucionar, pues por efecto reflejo, otros planetas, tierras con otros sistemas planetarios como el nuestro, entonces estaríamos avanzando en conjunto, estaríamos entregando un resultado. Y dice el libro sagrado, y entonces será el quinto reino universal, el reino del Cristo, que no es más que un estado de conciencia, y el hombre no pagará por vivir sobre la tierra y el niño jugará con el león. Bien, pues llegamos a esta otra diapositiva que nos habla de algunas cosas que necesitamos integrar, como lo es la omnipresencia divina. Un tipo parado en el horizonte mirando, en este caso, la estrella polar. ¿Qué quiere decir? Se detiene, hace un alto en el camino y se da cuenta que está montado en una piedra suspendida en el espacio sideral. Y empieza a cuestionarse: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Para qué estoy aquí? Que es como acudir a lo que dice aquí la diapositiva, la ciencia del espíritu, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde voy? ¿Y cómo lo voy a hacer para lograrlo? Y entonces, al reconocer esta omnipresencia, podemos encontrar el equilibrio entre la carencia y la abundancia, o la riqueza y la pobreza. Para ello se hará presente la omnipotencia divina, manifestando todo lo que necesito y deseo, entender que yo soy uno con la divinidad. Y hasta ese momento, cuando empiezo a afinar y a ajustarme con los atributos de esa naturaleza divina, y empiezo a observar por todos lados. Se dice que hay escuelas de iniciación,
llámese en países como Egipto, Grecia, África, en América, el Tíbet. Se escucha, si estás unido a las estrellas, tendrás que nacer cuantas veces sea necesario para alcanzar la luz. Comenzar a entender que estamos, en este caso todos, sujetos a las leyes de causa y efecto, encontramos una serie de fuerzas polares. Cuando nosotros empecemos a delucidar, a analizar, a comprender que todo es parte de un proceso, empezamos a integrar y entonces empezamos a resolver cualquier conflicto. Fíjense las fuerzas polares, luz y oscuridad, acción y reacción, Dios y el diablo, el bien y el mal, conocido y desconocido, materia y espíritu, realismo e idealismo, el yin y el yang, intrínseco, extrínseco, infinito, finito, par y impar, blanco y negro, alto y bajo, guerreros de la luz, guerreros de la oscuridad, amor y odio, alegre y triste, delgado y gordo, enojo y agrado. El culto solar, que estaremos desarrollando más adelante, y el culto lunar. La polaridad masculina y femenina, esotérico y exotérico. Estos lugares, conocidos como Arran en la antigüedad, son lugares de reencuentro, todos ubicados en las partes altas de la naturaleza, rodeados de bosques, montañas y ríos. Aquí, en estos espacios, al entender las fuerzas de la naturaleza o al tratar de entender las fuerzas de la naturaleza, los que asistimos, pues hacemos trabajo en grupo con determinados valores. Estos espacios son abiertos para desconectarse un poco de las rutinas de las ciudades y tienen como objetivo aprender el arte de la convivencia en comunidad y, por supuesto, en armonía con la naturaleza. Pero además son lugares de aprendizaje. Estos lugares de aprendizaje deben facilitar las condiciones necesarias para descubrir, comprender, problematizar, asimilar enseñanzas, proporcionar elementos esenciales que estimulen nuestras habilidades, que el desarrollo de nuestras habilidades. Si hay trabajo en equipo con valores como el aprendizaje colaborativo, confianza, proactividad, generosidad, humildad, responsabilidad, entonces tendremos algún tipo de respuesta. Se supone que estamos adquiriendo competencias valiosas para la vida y nos cuestionamos qué es la vida. Bueno, hay varios pensadores que han pasado por este plano. Algunos todavía siguen retumbando en nuestros oídos sus enseñanzas, ¿no? Yo me acuerdo hace algún tiempo que llegó, creo que en 1989 más o menos me llegó antes no había internet, nos comunicábamos por medios de cartas y postales o escritos, ¿no? Queriendo comunicarnos con personas que vivían en otros países o en otros lugares. Me acuerdo que me mandaron un pensamiento de Séneca, lo voy a leer como tal. Dice: no te dejes vencer por nada extraño a tu espíritu. Piensa que en medio de los accidentes de la vida que tienes dentro de ti, una fuerza madre existe, algo fuerte e indestructible, como un eje diamantivo alrededor del cual giran los hechos mezquinos que forman la trama del diario vivir y que sean cuales fueren los sucesos que sobre ti caigan, sean de los que llamamos adversos o de los que parecen envilecernos con su contacto, mantente de tal forma firme y erguido que al menos se pueda decir siempre de ti que eres un hombre. Este pensamiento es de Séneca. Bueno,
Aquí, por ejemplo, Sócrates piensa que la vida es una prueba. Freud piensa que es la muerte. Gandhi piensa que la vida es amor. Schopenhauer piensa que la vida es un sufrimiento. Eh, Nietzsche piensa que es poder. Aristóteles piensa que es la vida, la mente, y así sucesivamente. En estos espacios de reencuentro, pues buscamos lugares que sean flexibles, que haya interactividad, que nos estimulen, que tengamos acceso a cualquier tipo de personas. También estos Arran en antaño han sido un lugar espiritual, un campo fértil donde se cultivan abundantemente nobles cualidades espirituales y la cosecha del fruto de la realización con Dios. Se dice que cuando el profundo anhelo espiritual del discípulo se regodea en la refulgencia de la gracia de un gurú, es entonces cuando nace un asra. Y entonces se dice, cuando el discípulo está listo, entonces aparece el maestro. Quiero mencionar lo que dijo Hugo Hernández en la sesión pasada, que el discípulo es un aspirante completamente emocional. Entonces, tiene que salir un poco de las emociones e irse al trabajo mental si quiere avanzar. Yo aquí me cuestiono qué es entrar a ese mundo espiritual, o más bien qué es el espíritu, qué es el alma, qué es un discípulo, o qué es un instructor o un gurú, qué es Dios. Bueno, decía Hugo Hernández la vez pasada, el discípulo está preparado para servir a la humanidad, no al maestro. Tiene que colaborar con el plan cósmico, desarrollar los poderes del ego, expandir su conciencia, hasta poder actuar en el cuerpo causal, dice, en tres planos de los tres mundos y seguir la guía del yo superior y no los dictados de su triple manifestación inferior. Decía él, ojo al chícharo, evitar ciega obediencia y la tonta devoción. Bueno, la iniciación de algo es una continuidad de, de un camino, de un sendero. Y entonces, cuando alguien inicia en el sendero o en el camino, pues hay un adiestramiento gradual de todo ser humano hacia las cimas vertiginosas del espíritu. Pero ¿qué es la iniciación en el sendero? Pues cualquier práctica espiritual y que esté relacionada también con la búsqueda interior. Esa práctica espiritual pues me va a permitir conectarme con el universo, entender cómo fui creado yo y cómo fue creado el universo. Fíjense, como estos espacios, ahí se los dejo de tarea, existieron sitios privilegiados. Por ejemplo, en el caso de Jesús, pues el Gólgota o Monte de los Olivos. En el caso de los esenios, el Monte Moriah. En el caso de Moisés, el Monte Sinaí. El Himalaya para muchos era donde se refugiaban los prudentes más grandes. Los monasterios, como también son conocidos los Arram, siempre estaban situados en las alturas, lejos del bullicio y la sociedad. Estos espacios nos dan una oportunidad para reconectarnos, enchufarnos, encontrarse con el seno del fluido universal. Por ejemplo, nosotros en 24 horas, con la sola respiración, renovamos eh, nuestro estado sanguíneo, los 17,000 litros de sangre que recorren nuestro cuerpo, se limpian haciendo una respiración profunda y consciente, generando nuevos químicos.
le llaman los químicos de la felicidad. El solo hecho de que hagamos contacto en esos espacios nos van a permitir, pues, estar en otro estadio mental. Hay muchas herramientas a lo largo de nuestra existencia que nos van dando tips de qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que y lo que no debemos de hacer. Por ejemplo, dicen que hay leyes de la espiritualidad. Las personas que llegan a nuestra vida siempre están ahí por algo o para algo. Lo que sucede en nuestra vida es la única cosa que podía haber sucedido. El momento que comienza cualquier experiencia es el momento correcto. Y cuando algo termina, termina y punto. Es importante saber elegir al gurú, pues existen diversos tipos de instructores. Yo, por ejemplo, investigando en el ashram de Osho en Pune, la India, se instauraron todo tipo de técnicas para que los sannyasin o los maestros, los guías, trataran cualquier tipo de problemas, ya fuera sexo libre, le llamaban ellos orgías sagradas, el tantra yoga, donde se manejaba la agresividad o la violencia, o la simple meditación. Estos ashrams son espacios sagrados con vibración y energía y frecuencia determinada, que permiten conectar al ser humano con esa parte divina. Y bueno, muchos le llaman Krishna, otros Buda, otros Yahvé, otros Quetzalcóatl. Son espacios con orientación para la recreación, algunos con una alimentación vegana, otros vegetariana, siempre buscando la interacción entre hombre y naturaleza, otros con el enfoque de autosostenibilidad con técnicas amigables al medio ambiente. Estos espacios sagrados son conocidos como centros magnéticos que ayudan a la evolución del planeta de alguna forma. Los hay en la actualidad con un ambiente austero, otros más recreativos. Aclarar que en su origen estos espacios siempre buscaban el trabajo interno. Ahora como que se ha comercializado mucho el asunto de los arram y ahora es más externo el trabajo. Pero regresándome a la concepción que tenemos de Dios, esta parte como tal, el Dios solamente era conocido en Europa. En América, para los indígenas, los dioses no existen, solo eran señores. El señor del inframundo, el señor de la lluvia, el señor del viento, el señor del trueno, el señor de los muertos. Para ellos los señores eran sabios que alcanzan la iluminación de la mente y dominan todos los principios. A estos señores se les dedicaba una serie de rituales o ceremonias que lo relacionaban venerando al sol o a la luna. Esto tenía el objetivo de estar en armonía con la naturaleza, entender también los ciclos del tiempo y vivir con respecto a las fuerzas que rigen al universo. Hoy sabemos que el dios del trueno no es más que una diferencia de potencial, o el dios de la lluvia, una diferencia de temperaturas. Miren, existen alrededor de 4.200 religiones vivas e innumerables otras extintas. La mayoría de las personas adoptamos la religión del lugar donde habitamos o la que su familia profesa. Esto sugiere que el adoptar alguna religión no es más que un accidente circunstancial, que sea una elección consciente. Fíjense, solo el 16% de la población mundial no tiene afiliación religiosa y normalmente son los países más desarrollados. Si nosotros viviéramos en Babilonia hace 6.000 años, estaríamos adorando a Marduk.
Si viviéramos en el Egipto hace 4000 años, a Ra. Si estuviéramos en Roma hace 2500 años, estuviéramos adorando a Júpiter. O en la India, a Shiva por los mismos años, 2500 años antes de Cristo. Y si estuviéramos en la Mesopotamia estuviéramos adorando a Alá hace 1400 años. En Escandinavia, hace 1000 años estuviéramos adorando a Odín. En esos tiempos aún se habla de el Cristo. Yo pienso que el Dios es el mismo para todos, con diferentes nombres. Todos nos incitan a hacer un trabajo de cristalización. Hemos escuchado por enésima vez que la palabra religión significa religar. Yo digo los tres cuerpos, el mental, el emotivo y el físico. Esto de religar los tres cuerpos en una misma dirección nos va a permitir hacer un trabajo para una vida mejor. Y bueno, en la historia se habla de un proceso alquímico, la cábala, la yoga, el simbolismo, que no es más que el conocimiento, la psicología de la vida y el arte, o transmutar las fuerzas físicas en espirituales. Aquí se puede mencionar lo que hacen los monjes tibetanos, ¿no? En vida trabajan los chakras, para que una vez que desencarnen, pues se enciendan los chakras. Esta diapositiva nos habla de que el mismo sistema planetario donde vivimos es un espacio donde podemos utilizarlos para hacer el trabajo interno. Aquí solamente mencionar que como es arriba es abajo, dicen, o como es abajo es arriba, que no es más que la teoría de conjuntos. Si ven la diapositiva, el sistema planetario, en el centro casi, o en la parte central, hay planetas externos, internos. Está la Tierra, que no es más que la matriz de este sistema planetario. De igual forma, en la imagen que está abajo están los chakras, y hay 3 chakras hacia arriba y 3 chakras hacia abajo. El de en medio es el del corazón. Se busca de alguna forma una existencia más espiritual, desencarnada, desmaterializada, alejarse de las pasiones, depurada de apetitos groseros y de los viles instintos, pues para convertirle en un alma fuerte, enriquecida de emociones puras, conscientes, lúcidas, para desarrollar la clarividencia, la intuición, una meditación elevada. Pero es importante que hablemos de la estructura del universo y la estructura divina. Como es Dios, así es el hombre, o como es el hombre, así es Dios. Entonces yo aquí en ese plano tengo que estudiar mi cuerpo para entender de lo que está hecho mi Creador. Sería absurdo en este conglomerado de astros no pensar que el Dios al que todos dirigimos nuestros pensamientos no tenga cabeza o no tenga pies. El microorganismo compuesto de protones, electrones, átomos, moléculas, células, tejidos y cuerpo es similar al macrouniverso que tiene el sistema solar inmerso en una galaxia, en un cosmos con C o en un cosmos con K, en conjunto un macrocosmos que al final de esta idea pues llegamos a Dios. Y hay una interrelación entre el macro y el micro, ¿no? Por ahí
se dice mucho en los propósitos psicológicos, creo que es el 19 en la página 12, donde el corazón dice late 4 veces cuando respiramos una vez. El número de respiraciones es de 18 por minuto. Esto nos da 25.920 respiraciones. Es decir, estamos interactuados de alguna forma. Y como la energía sigue el pensamiento, el alma no son más que partículas de mente. Y la energía emplea la mente como el reflector del propósito del alma. Fíjense, los movimientos religiosos o místicos siempre hablan del trabajo del corazón. Cuando nosotros nos persignamos, decimos, cruzamos las manos y llegamos al corazón. Los masones hablan de la cámara del medio. Los monjes tibetanos, cuando saludan, dicen Sayanara, quiere decir que la cabeza va a estar por debajo del corazón, siempre incitando a ese trabajo del corazón. Entonces podemos empezar a especular que el cuerpo es el paraíso, el pecado original pueden llegar a ser nuestras pasiones, nuestras taras, nuestros vicios. El jardín del Edén, el corazón. El árbol de la vida, pues nuestro sistema nervioso espinal, y el árbol del conocimiento puede llegar a asemejarse a nuestro sistema nervioso autónomo. Mencionaba hace un momento que el planeta Tierra, pues, es la matriz del sistema planetario. Ahí recibe al ser humano para hacer un trabajo de purificación, de cristalización. Todos llegamos a través del útero de nuestra madre. Y ese trabajo de transformación no es más que el manejo del amor propio. Y sabemos que tenemos un paraje, o sea, un lugar y un tiempo determinado para lograrlo. Nadie lo va a hacer por nosotros. Las civilizaciones antiguas, las mezclas o la selección de razas construyeron ahora sí, muchas pirámides en México, en el mundo inca, en la India, en Egipto, en el Tíbet, algunas con una humanidad primitiva, eh, otras más avanzadas, ¿no? Estas civilizaciones todas procuraron asemejarse al Sol. De ahí sus construcciones, guerreros de la luz, hijos del quinto sol, como una invitación al trabajo interno. Todas las estrellas son soles con un sistema planetario determinado, unas más grandes, otras más pequeñas, pero por efecto reflejo también hay vida. Y fíjense, el Sol tiene un proceso de autosostenido que nos incita a reflexionar. El Sol, como saben, nosotros para hacer fuego aquí necesitamos el oxígeno. En el espacio sideral no hay oxígeno. En este proceso de autosostenido, eh, está rodeado por una temperatura de menos 270 grados centígrados. En su periferia tiene 6.000 grados centígrados el Sol y en su núcleo 15 millones de grados centígrados. Esta energía que se concentra en el Sol, como tal, ha sido atraída desde grandes distancias por la atracción gravitacional, que al chocar se convertirá en calor. Y si no hay esa fricción, esta acumulación de materia tenderá a enfriarse, es decir, el Sol morirá. Este hidrógeno que se quema se transforma en helio. Es un proceso de transmigración. Y la diferencia de masas de esta materia
produce la fuente de energía que da luz, repito, y calor. Es decir, si no nos movemos, nuestra energía, pues, tenderá a desaparecer. Pero siempre necesitamos un lugar. En este caso, la Tierra es una oportunidad para todos. Se asemeja a un ashram, un espacio para lograrlo, un lugar de aprendizaje. En la vida del planeta se han establecido espacios siempre que buscan proporcionar a los seres humanos algún estilo de vida saludable, tanto espiritual como cultural. Sus continentes, hablo del planeta Tierra, han emergido de los mares a intervalos de tiempo considerable, a través de millares de años. Cada uno de ellos ha engendrado su flora y su fauna, coronado por una raza determinada. Yo aquí pongo la raza roja, la amarilla, la negra y la blanca. Estas razas han causado estragos a lo largo de la historia. Unas han dominado a otras y viceversa. Y esta interacción ha traído avances y retrocesos que supone una valoración de las razas o grupos étnicos. Esto lleva a distintas formas de preferencia, segregación o exclusión étnica, dinastías, imperios, reinos con costumbres y tradiciones diversas. Y bueno, nosotros hasta ahora somos el resultado de todas las generaciones que han pasado por el planeta. Hay prácticas siempre discriminatorias en todos los grupos. Hay otorgación de privilegios también, pueden ser sociales, económicos, legales, políticos, unos sobre otros. Esta creencia en la existencia de razas superiores o inferiores y la discriminación ejercida a partir de dichas creencias suele basarse en diferencias físicas. El color de la piel influye, o culturales como el origen étnico o las tradiciones. Pienso yo que hemos perdido el rumbo como grupo. Cada quien defiende a su Dios, a su maestro o a su religión, sin entender que el trabajo es interno, individual. Una vez que se logre el trabajo interno, habrá resultados en conjunto. La situación será diferente. Estas civilizaciones en su desarrollo han vivido guerras de lucha por el poder, creando en sus almas la incurable melancolía de las viejas razas que mueren sin esperanzas. Aquí pongo yo a Uspensky. Dice, solo unos tienen interés en usar esta vida para desenterrar su esencia y desarrollar el alma. Muchos morimos como llegamos, pero son aquellos pequeños destellos como el gusto de la libertad individual, la sensibilidad reflexiva, creadora del poder de la simpatía y el predominio del intelecto, que dan la imaginación y nos acercan a espacios de reencuentro con uno mismo. Ángelos Silesius dice, hay que morir muchas veces. Quien no muere antes de morir, después de morir se pudre. La vida consciente está llena de transformaciones. Es difícil el arte de transformarse a sí mismo, pero todos estamos en el intento. Cada ser humano tiene el potencial de curarse a sí mismo, de sanar. Hay que modificar nuestro comportamiento. Estas deben de coincidir con nuestras intenciones para que nuestras acciones sean iguales a nuestros pensamientos. La invitación aquí es a reprogramar nuestro cerebro. Se puede cambiar nuestro cuerpo con el solo pensamiento. Hay que trabajar la parte emotiva para ir a la parte mental. Como decía Hugo, salir de Piscis para entrar a Acuarios. Mente, cuerpo y corazón en una misma dirección.
Pues bien, llegamos a los espacios, a los centros espirituales y monasterios que en un inicio aparecieron en la India hace 3.300 años antes de Cristo y se establecieron en Pakistán, lo que está ubicado al noreste de la India. Esta civilización tenía una cultura compleja y profunda conexión espiritual con la naturaleza. Y el objetivo de ellos era dejar atrás la tristeza y la felicidad para vencer la muerte. Aquí hay mucho que decir, porque es en la India donde empieza la creación de los ashram. Y bueno, hay tres periodos en la India: el védico, el brahmánico y el periodo hindú, todos auspiciados por el Bhagavad Gita, que fue el primer libro que nos habla del yoga. Este libro contiene el conocimiento védico, que es la base del hinduismo. Estos orígenes donde se desarrollaron se remontan al Valle del Indo. Ahí, este Bhagavad Gita hablaba de tres herramientas principales: el karma, el karma yoga, que no es más que la energía derivada de los actos de un individuo durante su vida; el bhakti yoga o el yoga de la devoción; y el jnana yoga, que tiene que ver con la sabiduría eterna y el conocimiento absoluto. De esta manera se busca dominar la naturaleza, y a través de la naturaleza, de esta naturaleza, el hombre deja de ser esclavo de sus sentidos y así logra liberarse. Yo puedo decirles que de estas dos razas que estaban en la India, primero la negra y llegó la raza aria para someterlos, hubo una fusión de razas y con el paso de los años unos dominaron a otros y luego los otros, o el resultado de esta fusión, generó un tercer bando que sacaron a los primeros, ¿no? Y de ahí sale Krishna, por ejemplo, que en la India promueve el culto solar. Cuando Krishna intenta entender el proceso de su vida, de dónde viene, hacia dónde va, cómo le va a hacer para lograrlo, se da cuenta que hay abusos por parte del rey Kansas en el trono de Madura, donde él vivía. Él aparentaba cierto estado de locura, era muy cruel, cometía muchos crímenes, y tenías a la reina Nizumba que también estaba fusionada en el mundo de la hechicería, era venenosa, corrupta, manejaba mucho la magia negra y pues traía en su corazón el veneno de la serpiente. Con esto batalló Krishna. La mamá de Krishna, antes de traerlo al mundo, se le consideraba una virgen y fue educado por los anacoretas, en especial Vasishta, que no es más que un rishi o sabio en la India, que siempre incitaba a Devaki, la madre de Krishna, a que se trabajara el cuerpo, a entender qué es la vida y qué es la muerte. Entonces, Krishna pues se topa con todas estas cosas y dice: ¿yo qué voy a hacer? Aquí lo más relevante es que un ashram como tal no es un espacio de cuatro paredes a donde llegar. La India promueve cuatro ashram. El primero es de los 7 a los 25 años. Es el famoso Brahmacharya. Este ashram normalmente es con un maestro y hay el discípulo y está dominando pues todo el ímpetu que trae una persona en esa etapa de su vida. El segundo ashram es el matrimonio y normalmente
lo contempla de los 26 a los 50 años. Un tercer ashram es la sociedad y la persona entre los 55 y 75 años trabaja sobre sí mismo. Y a partir de los 76 años en adelante, está única y exclusivamente dedicado a su mundo interno. De esa manera, la doctrina védica en la India, pues no nos habla de un lugar como tal, sino de aplicarlo en la vida diaria. Patanjali, pues aquí no me voy a detener, promueve los 8 aspectos del yoga, de lo que se debe realizar y lo que se consigue, ¿no? Los yamas, niyamas, las asanas, el pranayama, el pratyahara, el dharana, el dhyana y el samadhi. No hay mucho que hacer ahí, solo decirles que Patanjali anuncia que el yoga es la unión del cuerpo, la mente y el alma con la conciencia. Para el hinduismo, el alma y Dios son son de la misma naturaleza. Es eterna, llena de conocimiento y es afortunada. Y nos preguntamos, ¿por qué entonces las almas cometemos errores? Bueno, se dice que el sufrimiento es la confusión del alma. La naturaleza del alma es gozar, disfrutar, y cuando se toma sin agradecer, entonces el conocimiento se bloquea. Un alma que no agradece y disfruta bloquea su acceso a la conciencia. Por ello, el hinduismo, también el budismo, se concentran en la liberación de la mente con el uso de mantra, a través de la meditación y de la gratitud. De aquí nos saltamos al mundo tibetano, al budismo. Esto fue difundido en el siglo V después de Cristo en China, la India, en Moscú, en el Tíbet, en Mongolia, Bután, Manchuria, Nepal. ¿Qué busca el hinduismo? Bueno, pues desarrollar ese potencial humano para alcanzar cierto grado de iluminación, cierta luz en nuestro cerebro, despertar la conciencia, empezar a controlar nuestro antropoide, el ego, que es el que ocasiona todos los conflictos que tenemos en nuestra vida. Este antropoide nos trae mucho sufrimiento, pues nos impide evolucionar. Nos incitan a ser más humildes, más bondadosos, más compasivos. Es decir, dominar el espíritu. ¿Para qué? Para desarrollar el alma, para trabajar el cuerpo y la mente a través de mantras, mudras, yoga, meditación, gimnasia. Es decir, el manejo de la energía para alcanzar un grado de intuición. Y aquí los monjes tibetanos tienen muchas herramientas que tienen que ver con el número 108, como una eliminación para ayudarnos a eliminar todas las cosas terrenales. Por ejemplo, lo voy a buscar aquí, son 108 campanadas en Año Nuevo que tocan en los monasterios. 108 los deseos terrenales. 108 cuentas los collares que utilizan. 108 líneas, según ellos, que tenemos en el corazón y que están normalmente ocultas por tanto dolor. 108 encarnaciones para hacer un trabajo de purificación en este plano. 108 Upanishad, textos sagrados de la sabiduría hindú. 108 es el peso atómico de la plata que quien porta un emblema sabe de la protección que recibe. 108 las veces el diámetro del Sol entre la distancia del Sol y la Tierra. 108 veces el diámetro de la Luna entre la distancia de la Tierra y la Luna. La numerología pitagórica nos habla que el 1 significa Dios, el 0 el vacío y el 8 el infinito, que este último significa plenitud, finalización y armonía cósmica. Tampoco me voy a detener dentro del budismo tibetano de las consecuencias que nos arroja la meditación, porque aquí se las dejo, ¿no? Pero sí hablaré un poco de Milarepa
y de lo que es el proceso de reencarnación es el samsara. Esta diapositiva nos menciona a Milarepa que renunció a todo lujo y se enclaustró en una cueva para practicar austeridades. Como ustedes bien recuerdan, al principio decimos que un ashram tiene que ver con disciplinas de una manera austera. Bueno, él aprovechaba en esta cueva hacer ejercicios de concentración y meditación, comiendo por años nada más que hierbas y muchas veces se las llevaban sus discípulos. Pues como consecuencia adquirió el color verdoso de lo que consumía, pero transmitió sus principales enseñanzas como la percepción del esfuerzo de la vacuidad de la mente y elementos externos, alcanzando el estado de Buda, especialmente en el énfasis en la práctica del tumu, que es el calor psíquico, lo cual le permitió vivir sobre la nieve vistiendo tan solo una delgada túnica de algodón. Perfeccionó la meditación hasta alcanzar niveles de conciencia que le permitían realizar actos milagrosos. Fíjense que al morir, eh, él dejó sus dos pies en la cueva y ahí en el monte Tara, solamente con sus manos empujó toda la estructura eh, de la cueva con la pura fuerza de sus manos y realizó el hecho extremadamente poco común del cuerpo arcoíris al morir. Eso fue mi Larepa, que nos incita a manejar nuestra propia energía. El samsara como tal se concibe como un estado de sufrimiento. Los monjes tibetanos en el libro tibetano de los muertos nos habla de un proceso después de que desencarnamos y retomo lo del manejo de los chakras. Este manejo de los chakras se enciende, bueno, pasa por una serie de etapas después de que desencarnamos y se encienden si trabajamos, por ejemplo, el primer chakra que maneja el miedo, bueno, adquirir seguridad. Después de muertos, seguramente, si fuimos una persona que logró dominar el miedo y que se convirtió en una persona segura, ese chakra se encenderá. Es lo que tratan de decirnos aquí, ¿no? El miedo se logra vencer adquiriendo fuerza, seguridad y el manejo del instinto. Un chakra hacia arriba, la vergüenza, pues tiene que ver con el manejo de la sexualidad, las emociones. El siguiente chakra maneja la culpa, la energía vital, el poder. El anahata, que es el chakra del corazón, maneja mucho dolor. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Pues a través del amor, la compasión, la esperanza. El quinto chakra, que es Vishuddha, está en la garganta, pues maneja muchas mentiras. ¿Cómo lo vamos a sanar? Pues con la comunicación transparente, sin tapujos, con una expresión y con verdad. El sexto chakra que está entre el entrecejo, eh, pues maneja mucha ilusión, mucha fantasía. Y eso, una vez que dejamos de fantasear, pues se desarrolla la intuición, la clarividencia, la lógica. Y el que está acá arriba, que es el Sahasrara, pues hay mucho apego. Eh, una vez que entendamos el papel que tenemos nosotros en ese plano, que nos volvamos más espirituales, menos materiales y que adquiramos cierta conciencia, bueno, pues lograremos estar en otro estadio. El cuarto chakra que habló Hugo la sesión anterior, habla de este trabajo, donde se promueve el amor, la belleza y el arte y la unidad. En esta otra diapositiva hablo de Persia y lo menciono porque ahí reconocen el trabajo de Hormuz, el dios solar, contra Arimán, el dios lunar. Las dos fuerzas polares, desde un principio las mencionamos, presentes. Y dejé esta imagen de cómo se desarrolló la cultura del yoga, la meditación, a lo largo de la India, llegando a Grecia, a Egipto y a Persia, ¿no? Todos incitando a un trabajo interno, un trabajo de cristalización, un trabajo de purificación.
ellos creían que si las personas practicaban la justicia y la virtud, serían juzgadas después de su muerte. Y todos, de alguna forma, buscamos ser recompensados con la vida eterna. En todos los grupos, sociedades, culturas, siempre hay como una preparación en nuestro estadio terrenal y una preparación para alcanzar cierta paz incluso después de la muerte. Religiones van, religiones vienen. Por ejemplo, el brahmanismo renovó la doctrina aria por la idea de la Trinidad y del Verbo divino manifestado, la inmortalidad del alma o de las existencias progresivas por la reencarnación y la correspondiente Trinidad o Verbo divino. Buda le pegó al brahmanismo, el protestantismo al catolicismo para regenerarse. En todas partes, el Dios solar es un mediador y la luz es también la palabra de vida. India, Grecia, Egipto, Judea. Algunos nos resumen el sueño de la eternidad como la India, otros nos invitan al viaje de ultratumba como Egipto. Dios es lo mismo con otros nombres. La muerte nos iguala a todos, decía al principio. El juicio a examinar las acciones de vida. Llegamos a Egipto con Isis, Osiris y Horus. Hace, bueno, 2500 años antes de Cristo, ellos promovían el manejo de la alquimia del ser humano, ayudados por la luna y la tierra y el libro de los cielos, denominado magia. La alquimia como tal buscaba la piedra filosofal o el elixir de la vida, que no era más que una fórmula de permanecer en la eternidad aún después de la muerte. Por ello los egipcios se especializaron en la momificación, pero en sí, en vida era transmutar el plomo en oro. Y lo vemos con los planetas, ¿no? Los siete planetas. El manejo de la voluntad y disciplina a través de Saturno. El crecimiento o la expansión a través de Júpiter. El manejo de la energía vital a través de Marte. El amor y la compasión a través de Venus. La intuición a través de Mercurio. La sensibilidad a través de la Luna. Y la conciencia al sol. De esa manera nosotros alcanzaremos ese gran trabajo hermético, ese gran trabajo interno. Aquí en la India, bueno, pues aparecen las fotos del maestro Constancio y el muy reverendo Gelón, Angelita, que se dieron la tarea de ir a reconocer ahí esos lugares. Pero vemos la efigie al fondo en Egipto que nos incitan a retomar las garras del león para tener una firmeza en la voluntad, firmeza en las decisiones que tomamos. Al cuerpo del toro, que nos habla de la fuerza, la firmeza para soportar el sendero. Las alas del águila para transmutar, elevarnos a planos superiores, y la cabeza del hombre con la inteligencia para la realización en la iniciación. Esta diapositiva abajo tiene el templo de Dendera, que promueve el trabajo que hizo la diosa Thor, la diosa del amor, como una invitación. Normalmente en Egipto, las personas que acudían a estos espacios a hacer un trabajo interno eran recluidos en cavernas o en cuevas, ¿no? Mencionar que en Egipto, Alejandría, pues hizo crecer la gran biblioteca por Ptolomeo, donde se almacenaba pues todo el centro del saber y el conocimiento. Esta biblioteca albergaba conocimiento humano en todos los idiomas y educó a muchos, a Arquímedes, a Euclides, a Aristóteles, a Pitágoras. Ahí nació Cleopatra y a la caída de ella
pues a tomar en Roma el control, esta biblioteca, que era una de las maravillas del mundo, pues se incendió. Egipto nos habla de Tot o de Hermes Trismegisto. Este antiguo dios egipcio era atribuido al creador de las ciencias sagradas como la alquimia que ya mencionamos aquí, y fue considerado el dios de los jeroglíficos, la sabiduría, la magia, la escritura, la ciencia, el juicio, el arte, así como la meditación. Era el encargado de regular el tiempo y de los eventos. A él lo consideraban como el maestro de la ley. Bueno, este Tot, en nuestro mundo actual nos habla de la inteligencia humana. Los dioses, se dice que los dioses egipcios nunca existieron. Mencionan en otros espacios a Anubis, que representaba un perro, pero si lo traspolamos a nuestros tiempos actuales, el perro tiene que ver con la lengua, ¿no? La lengua que utilizamos para hablar o para decir. Horus, el pájaro, era representado por un animal, invocando o incitando al desarrollo de las alas en nosotros para poder volar, ¿no? Tot como tal a la inteligencia humana. Decía por ahí el maestro Estrada, necesitamos educar nuestra materia para que el Cristo, el Hijo del Hombre, pueda brillar y manifestarse, convertirnos en una conciencia colectiva, en unos caminantes de los cielos, en futuros soles. Llegamos a Grecia y ahí se planteó la filosofía griega para encontrar una explicación coherente sobre la formación del cosmos, del individuo y del ser. Buscaban de alguna forma determinar cuál era el material fundamental y básico por medio del cual el mundo era creado. ¿Representó esto un problema para esta filosofía? Pues el conocimiento era algo que era imposible de obtener debido a que nada era permanente. Aquí surgieron Platón, Sócrates, Aristóteles. En la Acrópolis, donde fue construido el Partenón, esta fue erigida eh, o más bien fue dedicada a la divinidad más valiosa para los atenienses, que era la diosa Atenea. Esta diosa, en el plano femenino, era la diosa de la sabiduría y de la estrategia militar, que también se convirtió en la protectora de la ciudad. Ellos, como tal, tenían ciertas características filosóficas, por ejemplo, un sentido al mundo de una manera no religiosa. Establecieron la idea de que el conocimiento proviene de la razón. De ahí nos trasladamos a América, México, Tenochtitlan, un lugar donde fueron creados los dioses y les ofrecían tributo. Ellos tenían una cosmovisión del universo, también adoraban al sol, evocaban siempre un trabajo hacia la luz. Obviamente, estudiaron también la noche, el inframundo, le denominaron ellos el Mictlán, donde todos se preparaban para después de la muerte. En la actualidad existen códices de esa sabiduría por todo el mundo. Ellos, como tal, estaban muy atentos a las manifestaciones astrológicas, como los eclipses. Llevaban siempre rituales de vida y muerte. Organizaban fiestas y eran muy estudiosos de la medicina. En el Mictlán había 9 niveles. Después de muerto, así como los monjes tibetanos, ellos hacían su proceso de purificación para encontrar cierta paz. Y bueno,
eh, también tenían como sus dioses, no como, tenían sus guardianes que cuidaban el norte, el oeste, el sur o el este. Al norte estaba a cargo Tezcatlipoca, al oeste Quetzalcóatl, al sur Huitzilopochtli y al este Xipe-Totepec, el dios de la fertilidad y la renovación. Ellos, como tal, tenían un lugar para entrenamiento para los guerreros águila y jaguar, que pertenecían a élites imperiales. Este lugar era Malinalco. Ahí se les entrenaba en adquirir provisiones, aseguramiento de prisioneros, cazaban cautivos y se consolidaban ellos como guerreros cuando aumentaba la cantidad de prisioneros. Existió el Calmecac como tal. Ahí se educaban a los hijos de la nobleza para desempeñar cargos de gobierno o sacerdocio. Y en el mundo para las mujeres, el Ispushkali, donde se preparaban a las sacerdotisas. También tenían clases de canto, ritos religiosos, danzas donde ofrecían sangre a los dioses, que era el Cuicuacoli. Siempre estaban regulados por una asamblea de sabios, le llamaban ellos el Huehue, que eran los guardianes del pasado y del futuro. Normalmente eran personas cercanas a la muerte y ellos se encargaban de promover pues las costumbres y los valores mexicas, ¿no? Se aseguraban que la sabiduría y el legado perdurarían. Hay otras culturas como los huicholes que utilizaban el peyote para entrar a estados alterados de conciencia y se habla de la aparición de un venado azul que viene a iluminar a los grandes sabios para que esa perpetuidad de la identidad cultural y espiritual del pueblo determinado pues no pereciera. El mundo inca. Aquí anuncio 4 caminos: el del jaguar, el de la serpiente, el del cóndor, el del colibrí. Estos caminos o senderos de iniciación tienen que ver con los elementos, ¿no? Que nosotros conocemos: el agua, la tierra, el fuego, el aire, que no es más que conocer el manejo de las emociones, de las energías, del pensamiento, el cuerpo físico, eh, para trascender de alguna forma. Esta civilización estuvo compuesta por sacerdotes, nobles y el pueblo, y se creían descendientes del rey Sol, a quien denominaron Inti. Esta influencia todavía perdura en las banderas de Argentina y Uruguay. Hay una partecita donde aparece este sol. Crearon un sistema de cooperación y reciprocidad. Ellos siempre cuidaban a los más necesitados y a las personas mayores. No tenían dinero, no tenían mercados. Lo que producían se los entregaban a los más necesitados y bueno, aseguraban que los habitantes tuvieran todo para vivir. Tenían algún sistema de trabajo rotativo y buscaban siempre construir caminos, puentes, tambos de almacenamiento de agua, porque ellos tenían esa oportunidad con todas sus construcciones, aprovechaban el agua. Tenían un sistema de escritura conocido como WIPI, que no es más que un sistema de cuerdas anudadas por cuentas o registros que para nosotros en esos días no han logrado descifrar cómo operaba, ¿no? Pero de alguna forma se regulaban. Cuando hacía frío, pues sembraban cierto tipo de, de productos como la papa o la batata, y cuando hacía frío medio, pues sembraban la coca o el tomate. Esta cultura eh, se percibe como o que tenía un profundo conocimiento esotérico, concordante con la tradición
iniciática. De hecho, el maestre de la Ferrier, en los grandes mensajes, menciona que la cordillera de los Andes, ahí va a resurgir los nuevos maestros, ¿no? Lo que me llama a mí la atención es que esta área también está en un lugar alejado de la sociedad, en específico las cordilleras. Si recuerdan, en la India también esta área está resguardada por montañas, que es donde se da esta manifestación de las fuerzas de la naturaleza. En otros espacios, pues es un lugar árido, no hay vegetación, etcétera, ¿no? Y aquí sí. Esta cultura pues está destinada al más brillante porvenir. Es la repetición misma de la historia, donde se va a escoger la élite de todas las partes del mundo y será la fuente de un esplendor y de una renovación cultural. Este, los toltecas, que fue una un remanente de la gente inconforme con los aztecas en el mundo mesoamericano, trataban de tener el control y bueno, aquí lo relevante es que ellos, se dice que vienen de los atlantes o tenían esa cultura de los atlantes, aparecen en el año 900 y 1200 después de Cristo y eran unos guerreros muy violentos, porque buscaban desplazar a los aztecas que en ese entonces tenían el control de toda Mesoamérica. Y en esta interacción, pues tenían también a sus dioses, ¿no? Que evocaban a la luz, como, como lo menciono aquí, Tlahuizcalpantecutli, que era el señor de la aurora. Este era el Dios que le daba la bienvenida siempre a un nuevo día, con todas las estrellas que quedan en la bóveda celeste al amanecer. Por ello también se le conocía como la deidad sonrosada, aduciendo al color que adquiere el cielo con los primeros rayos del sol. Estos cuatro guerreros que aparecen en en Tula Hidalgo, aquí en México, hablan de los atlantes, ¿no? Estaban ahí para proteger a Quetzalcóatl, que es el dios en la cultura azteca. Son, son características similares a los atlantes, muy altos, con un pelo eh, rizado, color oro, también como los Moai en la isla de Pascua, ¿no? Que no es más que una prueba de una civilización global perdida o que buscaba expandir sus conocimientos y su tecnología secreta. Me llama la atención el peso de los bloques de las pirámides que construyeron tanto los aztecas, en el mundo inca, en las pirámides de Egipto. Si no había la tecnología que hay ahora, pues es de cuestionarse cómo operaban en aquellos tiempos, ¿no? Este, para ellos, Quetzalcóatl era el dios de la creación. Y bueno, estos atlantes están vestidos con cierta indumentaria, ¿no? Eh, que resaltan aquí. El pectoral, por ejemplo, tiene una mariposa y en la parte posterior de la falda o la rodillera hay un disco solar que representa al disco solar, perdón, en la parte anterior y en su expansión ellos buscaron desaparecer a los mayas. Aunque estaban organizados, quienes llevaban la batuta de los toltecas eran los sacerdotes, porque ellos estaban inspirados por los atributos divinos. Y entonces, pues, tenían su gobernante, pero no le hacían tanto caso como a los sacerdotes. También dominaron mucho la medicina y la astronomía. Eran gentes que investigaban el cosmos.
Los mayas, 2000 años antes de Cristo, también casi destruidos por los toltecas, se da una fusión de esta cultura del dios solar, ¿no? En vez de Quetzalcóatl, lo cambian por el nombre de Kukulcán. Estos mayas eran unos habitantes muy, muy pacíficos y muy sabios, muy eruditos. Se dice que inventaron el único sistema completo de escritura en América precolombina, que permitía pasar por escrito todo su lenguaje hablado, todo un conocimiento sofisticado en arte, arquitectura, matemática y astronomía. Se les atribuye la invención del cero. Los antiguos mayas alteraban su cuerpo para embellecerse. Los cráneos alargados, dientes incrustados con piedras preciosas y los rostros escarificados, ¿no? Ahí pongo yo una imagen de un rostro escarificado. Eh, los mayas creían en un plano espiritual habitado por deidades poderosas, como el dios serpiente Kukulcán o el dios del cielo Itzamana. Para obtener el favor divino debían apaciguar a sus dioses mediante prácticas rituales como los sacrificios humanos y ofrendas ceremoniales. La cosmovisión maya era muy elaborada. También había niveles en el cielo y niveles en el inframundo. Y entonces la gente se preparaba estando en la tierra para avanzar en esos niveles y después de muerto también. Llegamos a la Patagonia o la isla de Pascua. En la isla de Pascua, ubicada en Chile, es uno de los lugares habitados más remotos de la Tierra y es famosa por el millar de enigmáticas e imponentes estatuas que salpican su paisaje, llamadas Moai. En la isla hay 1043 Moai completos. No son solo cabezas, también tienen torsos, aunque muchos están parcial o totalmente enterrados. Miden unos 4000 metros de altura y pesan 10 toneladas. Hay algunos que pesan, que miden hasta 21 metros. Creo que es el más grande. Este pueblo creían que sus jefes descendían de los dioses y que tras la muerte volverían a ser divinos. Las estatuas se construyeron para contener temporalmente los espíritus de sus antepasados. Eh, se dice que existe una clara conexión entre el mundo de los Moai con la Polinesia, donde el conocimiento se distribuye y se busca la forma de expandirse. Como una forma de expandir este conocimiento, bueno, pues hay esta interacción. Los expertos creen que estas estatuas proceden de una religión común, aunque no siempre se parezcan. El papel de los teosóficos para que el mundo de los Arran en el mundo se distribuyeran, pues fue a través de los que muestro aquí, que tiene que ver con Blavatsky. Ella hace una serie de viajes de circunnavegación y llega a América hasta que en el tercer viaje de circunnavegación establece la sociedad teosófica. Y bueno, regresa a la India y de esa manera llega la información. Los grupos de personas que buscaban trabajarse a sí mismos se afiliaban a esta sociedad teosófica. Eh, en otros tiempos se habla de los pitagóricos, de los esenios, de los templarios, los rosacruces, los masones. La mayoría siempre utilizaron símbolos, claves, palabras de paz y palabras sagradas, ceremonias de iniciación, tiempos de preparación para que el candidato en la iniciación pudiera involucrarse en las actividades de esos organismos y sobre todo adquirir experiencia o sabiduría, que esto mismo los capacitaba para alcanzar cierto grado de madurez o nivel jerárquico, ¿no? Procuraban no darle, decían ellos, no hay que darle perlas a los cerdos, pues
seleccionaban a sus candidatos. Hablo de la Sociedad Teosófica y otras tantas que surgieron, ¿no? Buscaban candidatos con ciertos requisitos, por eso el mundo era secreto o discreto, y trabajaban en cuevas o cavernas. Eran espacios ocultos alejados de los vicios y la sociedad. Los teosóficos decían, no hay mayor religión eh, más elevada que la verdad. También está Sivananda, Yogananda, Vivekananda y Osho, que son los que traen esa información a América. Aparece el maestro de la Ferrier. Todos hemos escuchado aquí cómo se ha transmitido la tradición iniciática a través de el maestro Zoom y la actividad desarrollada por el maestro Estrada y luego por José Machel Noli, ¿no? Decirles que el maestro Marcelli entendió el concepto que el maestro Laferrier quiso transmitir en sus obras, en sus libros, donde que había que construir la mayor posible de Ashram en el mundo para despertar el interés en la gente común se acerque a estos espacios. El maestro Laferrier, como ustedes saben, pues maneja fue un maestro de enseñanzas espirituales y de la ciencia del pensamiento, maneja ciertos conceptos como la mátesis, la antítesis, la síntesis y la tesis, ¿no? Pero él llega al Ashram de Limón, fue el lugar donde se estableció en América. En ese ashram, él, en sus propósitos psicológicos, el 23, en la página 11, dice que el ashram, lo quiero leer como tal, dice, es una colonia espiritual, un lugar magnético donde vive un sabio, sea solitario, sea rodeado de discípulos. Aun si el maestro se ausentara, la presencia de uno de sus discípulos da al lugar el carácter de sagrado. Es una colonia de perfeccionamiento para la elevación espiritual. Esto fue expuesto en otro escrito por parte de él, donde descifra, creo que es los grandes mensajes, donde dice que el ashram es un lugar donde vive un gurú acompañado de sus discípulos. Cuando reside solo, el ashram toma el nombre de Kutir. Así, al reunirse con los achelas, sus discípulos, alrededor de un santo, de una secta, de un yogi, una vida superior se organiza. La condición requerida para vivir en la colonia es el afán de nuestro perfeccionamiento interior. Los ashram como tal son lugares donde se aprende a vivir la ciencia de vivir, la sede de la preparación de los sabios. Puede ser un ashram, una casita, una choza o un edificio compuesto de templo, sala de estudio o dormitorio, para abrigar a una comunidad de idealistas viviendo la práctica espiritual. En esta siguiente diapositiva pues vemos al maestro Estrada con, con una manifestación en su cabeza de un rayo, tal vez interpreto que haciendo referencia a que Dios es amor, porque vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y como dice Hugo Hernández, así será hasta el fin de la manifestación de los eones. Entender que el sendero iniciático es equilibrio perfecto, el recto actuar y el recto pensar promovía él. Pienso que en lo profundo de cada ser humano late una chispa divina, una conexión que nos une con el universo y su creador. Es la conciencia de Dios, un destello de la verdad universal
que ilumina nuestro camino en la búsqueda de los ideales supremos. Esta conciencia tiene tres pilares: el conocimiento psíquico, el emotivo y el conocimiento espiritual. El psíquico es nuestra brújula interna, la capacidad de discernir, analizar y comprender la realidad que nos rodea, el poder de la mente que nos permite enfrentar desafíos y buscar la verdad más allá de las apariencias. El emotivo es el lenguaje del corazón, donde las experiencias se transforman en lecciones y donde el amor y la compasión nos guían hacia la empatía y la comprensión de los demás. Y el conocimiento espiritual es la conciencia de Dios, el reconocimiento de que somos parte de un plan divino y que nuestra vida tiene un propósito trascendental. Así encontraremos un camino de paz interior, encontrando luz que nos inspire a ser mejores. El maestro de la Ferrer menciona que el cielo es un libro abierto por el infinito amor de Dios a la inteligencia del hombre. En la actualidad existe el Camino de Santiago, que es una ruta de peregrinación cristiana de origen medieval. Ahí las personas realizan un viaje que se realiza eh, queriendo encontrar un lugar determinado. Este recorrido lo hacían en penitencia personas con cierto rigor y cierta voluntad de superación. Pero no es otra cosa más que la finalidad de la evolución. Es llevar al hombre a la comprensión del aspecto egoico y poner la naturaleza inferior bajo el control. Así que estamos terminando y quisiera ir cerrando este diálogo, bueno, esta charla, hablando de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, que no es más que la acción de los ARM, cómo operan como centros educativos para el desarrollo humano, ambiental y trascendental, promoviendo un modelo de cultura integral que contempla la educación ambiental, la alimentación sana, la salud, el desarrollo humano y la convivencia, utilizando prácticas de gimnasia, yoga, artes marciales, estudios, eventos artísticos, música y meditación, entre otras. Aquí les dejo la página por si quieren ingresar. Y decirles que los ARRAM de la GFU son colonias para idealistas, lugares de perfeccionamiento, sitios de trabajo, estudios y meditación. Son también un buen ejemplo de lo que se puede lograr con principios bien establecidos. Así que hacemos un llamado a las personas que están listas para una existencia más sana. No es cuestión de entrar a un convento o un monasterio, pero tampoco es ir a estos lugares a dejarse llevar por una fácil farniente, dice aquí, hacer cualquier cosa sin aburrirse, sino con la decisión de participar en una tarea bien definida y basada sobre el ideal recto pensar y el recto actuar. La luz no existe ni afuera ni adentro, no como un fenómeno físico como tal, sino como ondas electromagnéticas o cambios fotónicos, perdón, en lo que se da una interacción mente-universo y como resultado nos da la conciencia, que no es otra cosa que darse cuenta. Si no hay actividad cerebral, o sea, nos gire la piedra, difícilmente habrá un desarrollo de la conciencia. Termino diciendo que la iniciación es la luz espiritual que llega al planeta para iluminar y dar solución a los problemas producidos por la ignorancia. Es una frase del muy sublime hermano mayor. Bien, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, eh, hermano Vidal Silva. Pues tenemos algunas preguntas. La primera de ellas de Diana Columba de Colombia dice, ¿podrían compartir el organigrama de la SOA?
para conocer y también para conocer todos los maestros de la SOA, ya que son varios y también quieres saber en qué ashram están esos maestros. Bien, en una parte de la presentación viene la página de la Red Cultural para la Fraternidad Humana. Y ahí pueden ingresar para conocer los ashram que tenemos nosotros. Hay otros más en el mundo. Estos espacios, en algunos existen maestros instalados, en otras no, pero pueden empezar a acercarse a estos espacios como una oportunidad de trabajo interno. Muchas gracias. También les complementaría la respuesta del hermano Vidal diciéndoles que vean cada semana el informativo internacional del H común de la red GFU. Ahí se les da a conocer en qué ashram y qué actividades están teniendo los maestros en diferentes fechas. El gelón Rubén Borel, quiero pensar, dice, Hugo decía que el trabajo en los ashram es fundamentalmente emocional. Usted, Vidal, dice que es más mental. Él dice, Rubén, mi experiencia me dice que es en los cuatro planos, físico, emocional, mental y espiritual. Dice, mi fuerte es el físico y espiritual. Es un comentario. Sí, yo quisiera hacer mención de que somos muy emotivos, somos muy emocionales. Tenemos que trabajar las emociones para ir a un plano superior al plano mental. En un ARRA llegamos así configurados y una vez que hacemos contacto con las fuerzas naturales, hacemos, no sé, meditación, yoga, respiraciones profundas, entramos en otro estadio y podemos estar en otro estado vibratorio. Nuestra mente empieza a soltar todos los pensamientos y empezamos a segregar químicos que nos ayudan a estar en calma. Eh, eh, Empezamos a explorar, empezamos a vivenciar experiencias nutricias para nuestra alma. Pero sí abarca la parte física, la parte emotiva, la parte mental, como lo dice Rubén. Yo más bien mi comentario es de que somos en la vida cotidiana muy emotivos y no nos permite subir un poco hacia la cabeza y pensar fríamente, como se hacen muchas cosas, ¿no? Sí tenemos que analizar, sí tenemos que sensibilizarnos muchas veces de lo que está pasando enfrente y de eso que está pasando enfrente tratar de sacar la mejor experiencia, pero para tratar de no quedarse ahí, sino de subir nuestro estado vibratorio. Con el solo pensamiento podemos trasladarnos a otros lugares, a otros espacios y a sentirnos más con nosotros mismos. Por otra parte, María de Jesús Chávez dice, ¿cuáles son los cuatro tipos de ashram? Dice, no los alcancé a escribir. Ah, es que la cultura hinduista habla de cuatro ashram. Estos eh, tienen que ver con la edad. El primero de ellos es el que nosotros conocemos en la Red Cultural para la Fraternidad Humana, el Brahmacharya, y normalmente se da ya cuando el maestro adopta pues ciertas disciplinas una vez consagrado, que se va al mundo sin dinero, sin contacto sexual, sin nada en los bolsillos, ¿no? Empieza a fluir este, bajo las circunstancias de las fuerzas naturales, se va ajustando a las condiciones. Eh, pero en la India se habla de cuatro ashram. El primero de ellos es de 7 a 25 años, el segundo de los 25 creo que a los 50 y tiene que ver con el matrimonio. El tercero se da la sociedad, es de los 50 a los 70 y de ahí en adelante el trabajo es solo y exclusivamente
para, para trabajar internamente, para Y que la sus persona... nombres. Ah, los nombres. Bueno, si me permite, en un momento se los doy. Está aquí, se llama Brahmachari es el primero, Grihasta es el segundo, Vanaprastha el tercero y Sannyasa es el cuarto. Muy bien. Yuli Vera pregunta que si existe alguna relación entre Quetzalcóatl y Huiracocha. Huiracocha es en Bolivia, es un dios solar y según supe tiene que ver con la cultura sumeria. Este, Quetzalcóatl también es un dios solar. Eh, las deidades de esas culturas fueron creadas para despertar el interés en todos los feligreses de esa cultura o todos los nativos de esa cultura a despertar su propia luz, ¿no? Eh, Como decía hace un momento, en Egipto se ha investigado que los dioses creados nunca existieron como tal, pero los creaban para que la gente en su cabeza materializara a las deidades y tuviera un marco de referencia. El solo hecho de pensar en Tot, en Horus, bueno, ya los ponía en una frecuencia determinada, ¿no? Y más si el Dios bajaba para bendecirlo o para iluminarlo. Algo similar pasa con Huiracocha, con Quetzalcóatl, ¿no? Es un Dios que desciende de los cielos, toca tierra y se vuelve a retirar, se vuelve a ir. Y así está de una manera cíclica, constantemente trayendo cierta información a los seres que estamos en este plano. Muy Pero bien, por último, Huiracocha es un dios solar. gracias. Por último, bueno, tenemos dos últimas preguntas. Una de Andrea Cortés que dice que si usted ha hecho alguna exploración de los sitios de trabajo de la Orden de los Rosacruces y de la Orden Masónica y si puede rescatar algo en común de estas escuelas con los trabajos actuales de la SOA. Sí, cómo no. Yo antes de entrar a la Red Cultural para la Fraternidad Humana pertenecí muchos años a la Orden Masónica. Ahí pues visité las mayoría de las cámaras. Eh, el trabajo es similar. Buscan el perfeccionamiento humano a través de la rectitud moral y bueno, se supone que van dominando los vicios, las taras, los apasionamientos. Y en un pequeño diálogo que tuve con el maestro Machele, hablábamos sobre el papel de los masones, ¿no? Se supone que un grado 33 es un yamín en el movimiento de la Red Cultural para la Fraternidad Humana. El que alcance el grado 33 ya es vegetariano, ya no fuma, ya no bebe, ya no toma alcohol, ¿no? Se supone que ya pasó por una serie de cámaras en su preparación para la vida. Eh, Maneja la magia, maneja el ceremonial, maneja el protocolo en función del orden y de la disciplina. Y yo pienso que tiene cierta similitud todas las corrientes ideológicas en el mundo, por eso hice un bosquejo que es muy extenso, tal vez aburrido, de todas las culturas que están en lo mismo, ¿no? Tratando de encontrar el elixir de la vida, la piedra filosofal, transmutar la parte más densa en algo más luminoso. Eh, Decirles que pues nosotros nos toca hacer algo para avanzar, pero tarde que temprano pereceremos y otros se quedarán al frente.
haciendo ese trabajo. De nada sirve acumular conocimientos y no aplicarlos en la vida diaria. Mm, Yo pienso que si todos los conocimientos adquiridos en la vida voy a estar llenando mi cabeza de información, pero no los voy a aplicar, pues de nada sirve. Necesitamos aplicar todo eso que está al frente de nosotros, no perder detalles y seguir avanzando. Ya estamos sobre el tiempo. Tres preguntas últimas para que nos las conteste así, casi con una frase. Leisbeth Martín dice que le parece importante incorporar la interculturalidad para mayor comprensión de lo que se hace en la GFU. Claro, en estos tiempos las redes sociales influyen bastante. Yo creo que estamos haciendo ajustes y replanteamientos para adecuarnos. Andrea Cortés dice, está de acuerdo con su estudio y que si usted considera que se está trabajando en los ashrams actualmente con el objetivo inicial del maestro de la Ferrer o debemos enfocar en algún punto para mejorar. Bueno, yo estuve de anciano en dos ashram, y mi apreciación es que la gente va de fin de semana a pasear, a pasársela bien, y del trabajo iniciático, del trabajo interno, pues no. Aunque se da de manera, se da de manera automática, porque quiera o no, empieza a respirar aire más puro, está lejos de la contaminación, del bullicio y la sociedad, etcétera, etcétera. Sin saberlo, la persona que se acerca a un ARRA regresa a su casa transformada. Y una última pregunta, dice Benjamín, es una pregunta de Benjamín, nada más dice sí. eh, el maestro decía que hay que poner un poco de Oriente en Occidente. Este concepto de Ashram es básicamente oriental. Sí, sale de la India y llega a América. Sus promotores, como lo mencioné, Blavatsky, Vivekananda, Yogananda, Osho, llegan acá y empiezan a distribuir la información y bueno, pues somos como el resultado de todas esas culturas que nos traen la información. Ahora a nosotros nos toca hacer algo diferente, algo contundente que nos acerque un poco más al trabajo interno y a entregar resultados como humanidad. Pues muchas gracias, Vidal Silva. Me sumo, diría yo, a los muchos agradecimientos como de Dulce María Rodríguez, de Emelia y de otras personas que han estado mostrando aquí en el chat su agradecimiento y pues excelente charla, excelente exposición. No nos queda más que agradecerle el que nos haya compartido toda esta sabiduría e invitarles a todos a la próxima semana, el próximo jueves con el próximo tema. Muchas gracias a todos. El próximo tema que es, eh, permítanme verlo por aquí, el próximo tema, eh, si me recuerdan, 16, no lo tengo de momento. Bueno, están invitados para la próxima semana. Jesús Hernández, el próximo tema, ¿tú lo tienes por ahí a la mano? Aquí está en la pantalla. Historia de los templarios y su influencia en la Europa medieval por José David Grimaldi. Están invitados jueves 5 de diciembre, 12 horas. Que tengan excelente día. Hasta pronto. Hasta pronto.